El periodo que va desde el año 1931 a 1937 fue convulso en nuestro país. Se instauró la Segunda República, pero ¿qué ocurrió en nuestra ciudad? Y más en concreto, ¿qué ocurrió con sus cofradías y hermandades? Hoy, de la mano del escritor jerezano Antonio de la Rosa, analizamos ese periodo histórico en nuestra ciudad, las hermandades y cofradías durante la Segunda República, aquí en Intramuros. Jerez, a finales de los años 30, vivía un periodo de esplendor que se traducía en la construcción de edificios de renombre. El 11 de febrero de 1928 se inauguraba oficialmente el Teatro Villamarta, obra del arquitecto Teodoro de Anasagasti, con un espectáculo de Eugenia Zufoli y con la presencia del general Primo de Rivera. Un año después, el 29 de septiembre de 1929, se inauguraba en la Plaza del Arenal la estatua ecuestre del teniente general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Estella. Y en 1930 se inauguraba la estación de ferrocarril del arquitecto Aníbal González, un edificio mudéjar y plateresco que se convirtió en referente arquitectónico de la ciudad. En lo referente a las hermandades y cofradías de Jerez, ese periodo fue igualmente importante. El mecenazgo que se daba en esos años motivó la adquisición de nuevas imágenes, joyas y enseres que se unió en el tiempo con la reorganización de algunas cofradías. Fueron momentos de auge y esplendor. Incluso la Semana Santa de 1931 vio a todas las hermandades jerezanas en la calle. Hasta la llegada de 1931, ¿no? La Semana Santa de 1931, que ahora lo comentaremos, fue magnífica, fue una Semana Santa de esplendor, pero eso venía en línea ascendente unos años antes, ¿no? La llegada a finales del 19, la última década del 19, se reorganizan cofradías, reorganiza los judíos, reorganiza Aprendimiento, se reorganiza Soledad, que se suma con las ya existentes,
y comienza a una Semana Santa a cambiar a nivel patrimonio, a nivel económico, con un auge total. Y llegamos a una Semana Santa de 1931 con 13 cofradías en la calle, además todos los días, ¿no? Y llegamos a una fecha histórica en nuestro país. Hablamos del 14 de abril del año 1931. Ese año se instaura la Segunda República Española. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII. A partir de ese momento la historia nos habla de un periodo convulso que se agravó en el asalto a algunos conventos e iglesias. Todo cambia, la Semana Santa es el 29 de marzo y todo cambia un mes después, el 14 de abril, con la proclamación de la República. Hace que, bueno, pues aunque ese día la prensa local expresa que fue un día de tranquilidad, no hubo ningún problema, pero un mes después, el 13 de mayo del 31, ocurre en Jerez el asalto a los conventos. Ya 2 días antes en Madrid había habido asalto a los conventos, al día siguiente el día 12 es el asalto de Santo Domingo en Cádiz, y el 13 de mayo de ese por la mañana ya empieza a haber grupos de personas en la puerta del convento San Francisco, en el cual allí tienen que el ejército y la policía tienen que desplegarse para que no entraran, y comienzan los problemas durante ese día. Ese grupo que intenta asaltar a San Francisco se dirige hacia el Carmen, que allí pueden entrar, y asaltan el convento. Automáticamente se van a la Compañía de Jesús, asaltándolo también. Intentan entrar en Santo Domingo, ahí hay otra carga y no llegan a entrar, y después van a la Reparadora, ¿no? También quedan disuadidos. Eso provocó, Jerez, entre comillas, tuvo suerte, porque a nivel de hermandades, de lo que hablamos de hermandades, porque Sevilla o Málaga en esos días perdió muchísimas imágenes, las cofradías fueron quemadas muchísimas imágenes de cofradías. Jerez, entre comillas, no tuvo problemas, porque en esos conventos donde entraron no había imágenes, y lo único, en la iglesia del Carmen, viendo ya el problema que había días anteriores, se cogió y la Virgen del Carmen fue escondida, ¿no? Entonces las cofradías, entre comillas, salvaron ese día. Bueno, Cádiz sufrió bastante, y después los pueblos de la sierra hubo numerosísimas pérdidas, muchísimas pérdidas. Los pueblos de la sierra fueron los que más eso, no solo a nivel de iglesia, ¿no? Incluso sus archivos, a nivel de patrimonio, lo que es los pueblos de Cádiz, los pueblos de la sierra fueron los que sufrieron más, fueron los que se llevaron la peor parte. Jerez, entre comillas, fue la que menos sufrió. Esta circunstancia provocó un parón en la actividad de las hermandades. Desaparecieron los mecenazgos y motivó que las cofradías jerezanas decidieran no salir a la calle los 2 años siguientes, sobre todo tras la aprobación de la Constitución española el 9 de diciembre de 1931. En los cultos, unos solemnísimos cultos, todas deciden no procesionar, aunque, como he dicho, no hay una prohibición por parte del ayuntamiento, por parte del gobierno civil, de que no salgan. Pero las cofradías, viendo la inestabilidad que había, deciden celebrar sus cultos. En la catedral todas irán a hacer el turno de vela,
al Santísimo, pero ninguna procesionará en esas dos épocas. 33 pasa exactamente lo mismo, la inestabilidad sigue y las cofradías deciden hacer lo mismo que el año anterior, celebrar unos solemnes cultos, el tema de el turno de vela en la catedral, pero se decide que no se va a poner ninguna cofradía en la calle, aunque no vuelva a haber ninguna prohibición, pero la inestabilidad existente hacía que no se pusiera los cabildos, se celebraban los cabildos en las hermandades y se decidía no procesionar. Sí, las hermandades, como he dicho, fueron ellas mismas, podríamos decir como protesta, ¿no? Como protesta de decir, bueno, si la nueva Constitución republicana está en contra de la Iglesia, se han cerrado colegios católicos y está en contra del culto público, aunque no tenemos prohibición, nos negamos a salir, el año 34 hay un periodo más estable, cambia totalmente, y la Hermandad del Cristo, que siempre había problemas en los cabildos porque la hermandad quería salir a la calle, en el año 34 se reúne con el alcalde, don Juan Narváez, y le propone que va a sacar la cofradía a la calle. El alcalde, el señor Narváez, da la autorización y se lo comunica al gobierno civil dando la autorización para que salga. Y desde el ayuntamiento harían todo lo posible para que hubiera una seguridad en la calle. Tras esos años en los que las cofradías no salieron a la calle, entramos en el año 1934. Ese año en concreto, la Hermandad del Cristo salió a las calles de Jerez. Yo siempre digo con los hermanos del Cristo, cuando vivimos hace varios años la salida única del Viernes Santo por el tema de la climatología del Cristo, que fue todo Jerez estaba solo con la Hermandad del Cristo, que era la única hermandad que procesionó ese año, yo creo que fue una cosa muy parecida a lo del año 34. La cofradía salió a las 4 de la tarde, dice que la prensa local declaraba como que la procesión revistió de carácter apoteósico, ¿no? Miles de personas acompañaron a la Hermandad del Cristo y desde primeras horas de la tarde ya estaban esperando, la explanada de San Telmo estaba totalmente abarrotada, y a las 4 de la tarde salió la procesión. La procesión fue larguísima, la procesión salió, fue a la Yedra, fue a las Angustias, se vino ya hacia esta zona de la Plaza de la Asunción para ir a la catedral, donde hizo estación de penitencia. Después se dirigió, como era tradicional, a la Plaza Belén, a la cárcel. La Hermandad del Cristo siempre iba en aquella época a la cárcel, a la Plaza Belén, para seguir por Tornería para ir a Santo Domingo, donde también volvió a hacer estación de penitencia y volvió ya desde ahí hacia su ermita. 9 horas de procesión, ¿no? Que dice la crónica, dice que, como he dicho, de carácter apoteósica, ¿no? Cuando finalizó no hubo a reseñar ningún altercado, hubo 2 detenciones por una gente que llevaba piedras en los bolsillos, pero no hubo ningún altercado. Cuando terminó, incluso el alcalde fue a la ermita para felicitar el comportamiento que había tenido la hermandad y que todo hubiera transcurrido sin ninguna incidencia. Y nos adentramos en 1935. Tras un periodo de una mayor estabilidad en nuestro país y con la mirada puesta en la Semana Santa, la mayoría de las hermandades jerezanas deciden salir a las calles, a excepción del Desconsuelo, Mayor Dolor y Prendimiento. Durante el año las actividades, los cabildos y eso bajaron, se quedó prácticamente todo en Cuaresma, aunque las hermandades asistieron al Corpus, que el Corpus no salía, se hacía por el interior de la catedral, y asistían a la novena de la Merced, pero no se limitaba más a eso, a la salida del Corpus, que no procesionaba por fuera de la ciudad, a la de la Merced, que tampoco procesionaba, y
a Cuaresma, a Cuaresma. Los cabildos y todo se centró todo en Cuaresma. El resto del año, pues lógicamente se paró bastante. 35, a final del año 34 hay elecciones, entra en una estabilidad más para los partidos de parte católica, y hace que entremos en una Cuaresma donde las hermandades decidan poner los pasos en la calle, ¿no? La estabilidad que había, y el año pasado con la salida del Cristo hacía augurar que no hubiera problema. Entonces salen casi todas las cofradías que hemos pasado, se queda el prendimiento, se queda el desconsuelo, se queda el mayor dolor por temas económicos, no salen, preparan sus cultos, preparan sus altares, pero no procesionan. Pero el resto sale con toda tranquilidad, y también hay tres hechos aislados que no provocan ninguna situación ni ningún problema, y las cofradías salen en perfecto estado, y volvemos a tener otra Semana Santa buena. Y entramos en otra fecha muy significativa en la historia de nuestro país, el año 1936. A comienzos de ese año se producen las elecciones que cambian notablemente el panorama político de España. Los días 16 y 23 de febrero de 1936 se celebraron en España las terceras elecciones generales y últimas de la Segunda República Española. Las elecciones dieron el triunfo a la coalición de izquierdas denominada Frente Popular. Se produce un periodo de inestabilidad que motiva que las hermandades decidan ese año no salir en Semana Santa. El 18 de julio tiene lugar el alzamiento nacional. El año 36 hay elecciones en febrero, esas elecciones provocan ya una inestabilidad total, y las hermandades empiezan en ese momento sí que ya se vota que no iban a salir, lo cual eso fue ascendente, y bueno, después celebrando el quinto aniversario de la República en abril, ese día hay tiroteo en Jerez, hay una muerte, hay heridos, hay bastantes problemas, y en esa fecha las hermandades empiezan a esconder sus imágenes, la hermandad del prendimiento, la hermandad de las dos imágenes de la coronación, la imagen de las angustias, incluso aunque documentalmente no aparece, claro, porque lógicamente los archivos no se iba a poner, eso después fue saliendo, no se iba a poner, porque si entraban y encontraban escrito dónde estaba la imagen, pues lógicamente tenían problemas. El Cristo también parece que fue guardado. Había en ese momento, se llegó en digamos, pudo ser la época, el año más malo que hubo, ¿no? Bueno, como todo el mundo sabe en historia, pues esto conllevó, ¿no?, los problemas en España conllevó a la guerra civil, y ahí Jerez, como el alzamiento nacional fue primero en África el 17 de julio, al día siguiente fue en la península, que es cuando llegan a Jerez, el 18 de julio entra en Jerez y pasa a manos nacionales. Jerez, digamos, la guerra civil, que sería ya otro capítulo, no vivió demasiados problemas como en otros lados, ¿no? Y eso hizo que, ya para finalizar este tema de la República, en 1937 volvieran a salir las cofradías. Sí, bueno, la prueba la tenemos con el Cristo, que se atrevió en el 34, pero es que en el 36 pidió salir, fue la única que pidió salir. Entonces, yo creo que la alcaldía, conociendo también a los hermanos del Cristo, obligó a que desmontasen los pasos,
porque viendo cómo son los hermanos del Cristo, sabían que el Viernes Santo, si los pasos estuvieran montados, iban a salir a la calle casi seguro. Entonces mandó, creo que fue la Guardia Civil, días antes al Viernes Santo, obligó estando allí, fue a la ermita y obligó a que los pasos fueran desmontados y que las imágenes estuvieran en los altares, no en los pasos, porque la intención de la Hermandad del Cristo era volver a salir en el 36. Se trata, por tanto, de un periodo histórico muy importante que, merced al libro Las Hermandades y Cofradías de Jerez durante la Segunda República, de Antonio de la Rosa, hemos podido conocer más en profundidad. Bueno, la intención era un periodo importante para las cofradías porque el profesor Diego Caro había hecho un trabajo impresionante, magnífico sobre lo que fue Jerez en la Segunda República. Entonces yo quise completar ese gran trabajo del profesor Diego Caro de centrarlo exclusivamente en las cofradías. Hoy en día tenemos la posibilidad, ¿no?, de los periódicos, la radio, la prensa, las páginas de internet. Entonces yo lo que quise fue recopilar, porque la base fundamental, la columna vertebral fue la prensa y los archivos de las hermandades, es recopilar cronológicamente como si viviéramos en aquella época, si leyéramos todos los días la prensa, si fuéramos a ese cabildo de la hermandad, fue redactar por medio de los archivos de la hermandad y por medio de la prensa local cómo ocurrió todos esos años, ¿no? ¿Qué pasó en las cofradías? ¿Qué decidieron las cofradías? ¿Qué hicieron las cofradías? Eso fue la línea que me hizo y que llevé para hacer este libro. Se estudió las 13 cofradías que había, los archivos de las 13 cofradías que había, y se repasó tanto el diario de Jerez como el diario del Guadalete, y se repasó día a día para ver todo lo que había pasado y transcribirlo en el libro. El libro del escritor Antonio de la Rosa, hablando sobre las hermandades y cofradías durante la Segunda República, nos ha servido de base para este programa. Hasta la semana que viene aquí, en Intramuros.